Esto es Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. En esta segunda temporada buceamos en las emociones que viven las víctimas de violencia de género. Vamos a escuchar a mujeres que pasaron por Shalom Bait y que hoy se encuentran en otro lugar. Nos contarán sus experiencias, recorridos y aprendizajes que dejaron esas vivencias. Para resguardar su intimidad, sus nombres han sido modificados. Episodio 6. La tristeza. Bienvenidos y bienvenidas a quienes están del otro lado. Mi nombre es Esther, soy parte de Shalom Bait y en este episodio vamos a detenernos y a reflexionar sobre la emoción de la tristeza, cómo se manifiesta, cómo va tiñendo la vida de la víctima de violencia por parte de su pareja. Hoy vamos a hablar con Luján, que va a compartirnos su testimonio sobre lo vivido en relación a esta emoción como víctima de violencia. Hola Luján, gracias por estar acá. ¿Querés presentarte? Hola Esther, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es María Luján, tengo 46 años, soy mentora en liderazgo personal y dirección profesional, mamá de 3 hijos hermosos. Durante muchos años atravesé situaciones de violencia y hace unos 5 años que llegué a Shalom Bait. Bueno, y para comenzar a meternos en tema de esta emoción, te pregunto, ¿recordás cuándo o cómo empezaste a sentir tristeza? ¿Respecto de qué cosas? Bueno, la tristeza es una emoción que me acompañó desde muy chica, ya que vivía en mi casa familiar situaciones de violencia y después se repercutió cuando fui más grande y me casé, que volví a repetir violencia y ahí la emoción volvió a surgir. Era común para mí vivir en esa situación, muy difícil, de mucho dolor, pero trataba tratar de acompañarla lo mejor que podía. En ese momento no entendía cómo, pero bueno, fui buscando herramientas. Y cuando estabas ya con esta pareja que sufriste violencia, ¿cuándo te sentías con esta tristeza? ¿Cómo aparecía? La tristeza era una emoción muy profunda, pero también muy silenciosa. Muchas veces no se veía desde afuera, pero la transitaba de una manera muy solitaria, con mucha angustia y con mucho dolor, sobre todo en las situaciones que se generaban de violencia y nada, generaban esa emoción que realmente muchas veces queríamos olvidarnos, ¿no? Y pasábamos cuando pasaba todas esas situaciones muy intensas, tratábamos de olvidar esa emoción, pero esa tristeza a veces surgía de la nada o por cosas muy simples, sin entender que lo que lo había generado realmente. Uh-huh. ¿Y cómo pudiste o en qué momento pudiste relacionar que todo eso que estabas viviendo de cosas violentas, de distintas formas de violencia, dejaban ese rastro, digamos, de tristeza? ¿Cuándo hiciste esa vinculación? Y eso cuando empezó a convertirse en estados ya depresivos, en el hecho de no querer o sentir de no poder, ¿no? De sentir cansancio. Yo era mamá y me costaba mucho también sostener la maternidad con eso. Y cuando me enfermé ya mi cuerpo empezó a hablar y a decir basta, empecé a entender que tenía que atender a esa emoción y ahí es donde empecé a pedir ayuda. Hablaste de que te afectó tu maternidad, ¿no? O tu maternaje. ¿Y eso cómo se veía? ¿En qué sentido lo decís? Y en los momentos, la tristeza me llevó a una profunda depresión donde bueno, empecé a buscar ayuda, como te decía, pasé por varias terapias, por varios tratamientos, recibí medicación, llegué a estar internada, sentía que la vida no tenía sentido, estaba al lado de una persona donde nada,
me decía y me hacía sentir que yo no valía para nada y que mi presencia tampoco tenía valor. Entonces ahí empecé a creer un poco que no era suficiente para mis hijos o no era suficiente para mi propia vida. Cuando llegué a tocar fondo, que empecé a enfermarme y mi cuerpo empezó a manifestarse con enfermedades autoinmunes, empecé a tomar medicación, a hacer tratamientos, me operaron 3 veces, llegué al borde hasta de no poder caminar. Ahí entendí que realmente era algo urgente y que tenía que atenderla de las mejores maneras para poder salir adelante. Yo creo que no lo hice sola, yo soy muy creyente, tengo mucha fe y sé que hubo una fuerza interior que me ayudó primero a salir adelante por mí, para estar fuerte, para mis hijos, después para mis hijos, que fueron el motor y el pilar de toda mi vida, para poder salir adelante, y después por mi propósito, porque me prometí a mí misma que si yo podía salir de esa situación, de esa sensación de estar atrapada, sin salida, de no poder salir en una relación muy violenta, me prometí que si yo podía salir también después iba a poder guiar a otras mujeres a hacer lo mismo. ¿Y tus hijos en el mientras tanto, qué veías que les pasaba? ¿Qué manifestaban respecto de tu tristeza? Y mis hijos pasaron por varios estados emocionales también. Ellos lo que querían era verme bien. Y si muchas veces yo intentaba estar bien o dibujar, como decía yo, maquillar, ¿no? Esa sonrisa que trataba siempre de sostener, aunque por dentro me estaba partiendo, ellos sabían, me veían. Yo creo que por la conexión madre-hijo, uno sabe cuando el hijo, a sus hijos le pasa algo, y también los hijos saben cuando la mamá también. Y ellos querían verme bien y trataban de alegrarme, trataban de que estuviera bien, fuerte, de que yo me sintiera orgullosa de ellos. Pero muchas veces ese dolor y esa tristeza hacía que yo no pudiera tampoco disfrutar esos momentos que ellos me daban, porque no lo podía sostener. Ellos pasaron por muchas emociones, muchas veces se enojaron, ya con el tiempo después se han alejado, porque pensaban que de esa manera la violencia iba a frenarse y me iban a ver bien o me iban a sentir un poco más aliviada. Como una forma de protección a vos. Sí, hoy con el tiempo y con el paso de los años, después de haber salido de la violencia, hoy los escucho, hoy estoy para poder escucharlos, entenderlos, y hoy ellos me lo manifiestan, y me manifiestan cómo me veían, y valoran ese esfuerzo, esa energía que ellos veían que yo sacaba de no sé dónde para estar bien, y que trataba de alegrarles el momento, el día o la situación después de haber vivido esas situaciones. Y eso me enorgullece un montón. Claro, vos estás hablando de todo un circuito que hiciste para llegar al día de hoy, pero eso te llevó un montón de tiempo, un montón de energía, un montón de dolor, y supongo que también muchos proyectos que quedaron ahí truncos, ¿no? ¿Cómo afectó esa parte de tu vida? Y a ver, la tristeza no solo me afectó a mí y a mi maternaje, sino también a mis proyectos, a lo laboral, el poder sostener un empleo, el poder salir adelante. Y cuando estás dentro de una situación de violencia y atrapada, donde no podés salir, donde no solamente la violencia es física, sino también económica, en la mayoría de los casos, y es una salida muy importante para poder tener libertad, se me dificultaba un montón, ¿no? Poder sostenerlo, poder hacerlo. Igual seguía, me capacitaba, trataba siempre de avanzar. Era, bueno, listo, no puedo sostener un trabajo de tiempo completo, bueno, me instruyo, me capacito, trato de trabajar en las redes, trato de trabajar online, cosas que podía hacer. Nunca paré de no hacer. Creo que eso me mantuvo y me sostuvo para continuar. ¿Y todo esto podías hacerlo
en el mientras tanto con esta pareja violenta? Sí, buscaba los momentos porque buscaba la salida. Yo lo que estaba buscando era salida. Entonces siempre yo sabía que teniendo conocimiento, capacitándome, tratando de conseguir esa independencia y fortaleciéndome por sobre todas las cosas, porque sabía que sola no podía, ahí es donde empecé a buscar ayuda y empecé a buscar herramientas que me sostuvieran y me construyeran para poder estar fuerte para salir de ahí. ¿Y cuándo fue que pudiste tomar distancia de la pareja violenta? ¿Cuándo pudiste hacer algún cambio en ese sentido? ¿Y cómo esa parte que cambiaste modificó o no tu sentimiento y tu emoción de la tristeza? Yo creo que fue cuando dejé de luchar contra él, porque fue como rendirme a algo que no podía cambiar, darme cuenta que la situación era esa y que las personas somos como somos y que hay muchos que sí, si deciden cambiar y trabajarse a sí mismos cambian, pero hay otros que no. Y pedir ayuda. Creo que fueron los pilares más importantes en mi vida para poder salir. Cuando empecé a contar lo que me pasaba, cuando empecé a encontrar, bueno, estos grupos que entendía que no me pasaba a mí sola, que habían otras mujeres también que vivían lo mismo, donde construimos una red de apoyo, donde pudimos escucharnos, pudimos sostenernos y darnos herramientas mutuamente. Eso hizo que pudiera salir adelante, que pudiera volver a confiar, salir de ese círculo violento. ¿Y, y cómo pasa eso? ¿Cómo de pronto un día decís, bueno, basta? ¿Cómo es esa parte? A ver, es mucho trabajo, ¿no? Uno lo dice Sí. fácil, pero la verdad que lleva tiempo y es un proceso, como todo, y todos los procesos tienen tiempos diferentes. A mí me llevó muchos años poder entenderlo, pero entendí que solamente nosotros somos dueños de nuestra propia vida y nuestra propia dirección de vida, ¿no? Y uno elige, y creo que ese es el poder de cada uno, es elegir el camino, elegir dónde estar, con quién compartir, yo me estaba dando cuenta que me estaba maltratando a mí misma, permitiéndome estar ahí. Entonces hice todo lo posible para salir de ahí y para empezar a amarme y a mirarme y a quererme más a mí misma. Ujú. Ese punto en que empezaste a buscar ayuda, que decías, de alguna manera, no me puedo lastimar quedándome en este lugar, eh, ¿tuvo, tuvo algún tipo, digamos, de momento bisagra? ¿Hubo algo que te impulsó para decir, bueno, hasta acá? Sí, como te dije, cuando me enfermé, ahí fue un punto de quiebre, porque me empecé a enfermar y feo, empecé con internaciones, tuve operaciones, donde realmente me di cuenta que ahí estaba en riesgo mi vida, donde me di cuenta de que todo eso me había llevado, eh, era consecuencia de haber vivido durante muchos años en situaciones sometidas de violencia, de haberlo soportado, digamos, de una manera. Ya mi cuerpo dijo basta, dijo hasta acá llegamos. Entonces ahí me di cuenta que si yo no me ocupaba de mí, ya no iba a estar. Y tampoco no iba a haber nadie que pudiera acompañar, sostener y cuidar a mis hijos. Y ellos fueron el motor de mi vida y de mi sanación, de querer estar bien, de querer sanar. El cuerpo te ayudó El entonces. cuerpo me ayudó, el cuerpo fue la guía, sí, para mí fue mi guía. Y es más, uno de los médicos que me atendió, me acuerdo en ese momento, que iba y no me encontraban qué tenía y me operaban y bueno, me operaron de columna y no pude caminar, me quebré así. La psicóloga en ese momento me dijo, te quebraste, tu vida se quebró, hubo un quiebre real. Ahora hay dos caminos, o seguís sosteniendo esto y ya con una columna debilitada, o empezás a mirarte a vos y a sostenerte a vos misma. Eso fue como, ¿no? Sí, Fue muy difícil. fuerte. Y después uno de los médicos me recomendó leer un libro que se llama La enfermedad como camino.
Y ese libro también me ayudó muchísimo a darme cuenta en cómo las emociones, cuando no son miradas y no son tratadas, en este caso la tristeza puede llevar a consecuencias también muy graves en el cuerpo, ¿no? Y en enfermedades. En el caso de las autoinmunes, que bueno, son crónicas y no son curables, nada, la atención es plena sobre uno mismo para poder estar bien y equilibrarla. Así que eso fue mi punto de quiebre. Y hoy, en el presente, ¿cómo es? Y a ver, son emociones que están, son emociones, yo no te mentiría si te digo, no, estoy re feliz, la verdad es que no, son momentos, pero la importancia es poder entender lo que te pasa, poder manejarlo y poder mirarlo con otros ojos, ya no que te domine la emoción, sino vos reconocerla y vos darte las herramientas que necesitas para poder transitarlas. Muchas veces la soledad no ayuda, entonces cuando uno se siente mal está bueno, no sé, ir a tomar algo con una amiga, tener una llamada, conectarte con cosas que te gustan, que te ponen alegre, que te dan alegría. Y bueno, y es salir de esa emoción, pero no ignorarla, no taparla, sino abrazarla. Mm. Y pensando un poco en todo lo que contaste, todo lo que nos compartiste, y en aquellos momentos del comienzo de la emoción de la tristeza, cuando empezaste a detectarla, luego de la violencia, ese resto que vos decías que quedaba, ¿qué te parece que representa esa tristeza? Porque vino como resto para señalar acá algo pasa, ¿no? Sí, a ver, es una emoción la cual, como te dije, me acompañó desde muy chiquita y es como que la tengo conmigo, ya es parte de mí, por eso mismo hoy decido abrazarla. Muchas veces la tapé, la quise ignorar, no la quise escuchar, pero fue una emoción creo que me salvó y me acompañó. Por eso mismo, entonces si te salvó de alguna manera fue otra herramienta, o sea, la emoción como forma de expresión de que ahí está sucediendo algo, ¿no? Como un llamado, como una alarma. Sí, todas las emociones. Yo creo que una predomina más que otras, pero bueno, y más cuando estás en situaciones de violencia te afloran creo que todas, pero unas más que otras en diferentes momentos. Como decías, en ese momento decías, soy una montaña rusa de emociones, porque subía y bajaba de una manera con mucha adrenalina, pero sí es una emoción que hoy agradezco que haya aparecido, agradezco, la veo, lo acompaño. También es muy importante autoconocerse, conocerse, porque muchas veces yo también quería mostrarme fuerte, quería mostrarme de una manera en la cual no estaba alineada, ¿no? Porque sentía tristeza y yo no lo decía. Me mostraba como que estaba todo bien, pero por dentro, como te decía, había algo que estaba quebrado, estaba roto y era importante que me estaba mostrando que había que atenderlo, que había que sanarlo, que había que curarlo. Sí, y me imagino, digamos, maternando con ese sentimiento, ¿no? Tratando de taparlo, tratando de seguir adelante con todo lo que implica maternar, ¿no? Sí, fue muy difícil, pero bueno, como te dije, mis hijos fueron el motor de mi vida. Hice lo que pude, creo que todas hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos, pero siempre trataba de mostrarles a ellos de que por más que estábamos viviendo situaciones dolorosas, difíciles, siempre trataba de mostrarles algo alegre, de conectarlos con algo alegre y de conectarlos con esa alegría. Más allá de la tristeza, ¿no? Porque ellos también sentían tristeza y ellos también creo que, nada, hasta el día de hoy están buscando también sus caminos y sus herramientas, pero bueno, más que nada yo hoy les recuerdo que se puede y que salir de ahí y esa tristeza es parte del camino y que hay que atenderla, acompañarla y abrazarla. Uh-huh. Qué lindo lo que decís. ¿Y qué... ¿Qué última recomendación le harías a quienes nos están escuchando y están sintiendo algo parecido a lo que vos pasaste y lo que vos nos compartiste?
Y primero, a ver, les diría que no están solas, que hay muchas personas que pasamos por esos momentos, por esos sentimientos y por esas emociones, y que aunque se sientan así, porque muchas veces uno se siente en mucha soledad, hay muchas personas que están dispuestas a acompañar, que es muy importante no quedarse solas, sino buscar apoyo, buscar ayuda, transitarlo en red, que es muy importante. Yo eso lo encontré acá en Shalom Bait, que también me abrazaron muy fuerte y me contuvieron y me dieron, junto con mis compañeras, formamos una red de apoyo que realmente para mí fue muy importante y fue muy necesario. Y creo que es algo que solo no se puede. Es muy difícil encerrarse en la soledad cuando uno está con mucha tristeza o con depresión. Y que es el día a día, es un proceso, es un tiempo, no es algo mágico, no es algo que se cura de un día para el otro, pero sí es el día a día, es poder celebrar día a día por estar vivas, por estar bien, por estar presentes, por ser fuertes, por tener a nuestros hijos, por verlos. Hay muchas cosas para agradecer. Entonces, mirándolo desde esa óptica, de a poquito se puede salir adelante. ¿Qué opinás de la frase que la tristeza es debilidad? No, para mí no es una debilidad, al contrario, para mí fue mi fortaleza. Yo convertí las emociones y sobre todo hoy hablando de la tristeza, hoy convertí esa emoción en un propósito y eso a mí me da felicidad y me da alegría. Hoy poder acompañar a otras mujeres, poder desarrollar mi profesión en base a todo lo que estudié y me preparé y me capacité y yo se lo debo a eso. Entonces, para mí la tristeza es parte y como te dije, la abrazo y la abrazo con mucho amor. Gracias, Luján, por todo, por lo que nos compartiste. Todo me parece que es muy, no solamente interesante, sino valioso para que pueda ser tomado como herramienta. Y gracias a quienes nos escucharon y acompañaron del otro lado. Gracias a ustedes. Las víctimas de violencia de género tienen el doble de riesgo de sufrir depresión que el resto de las mujeres. La tristeza no es el fin de sus historias. Todas tienen derecho a una vida con bienestar y alegría. Esto fue Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. Si estás en una situación de violencia de género o te resultó familiar algo de lo que escuchaste, no estás sola. Podés contactarte con nosotras. Hay salida de la violencia de género. Para apoyar a más mujeres a salir de la violencia de género, sumate a Red por Todas con una donación mensual. Podés hacerlo desde nuestro Instagram, @shalom.bait. Seguinos y sumate a nuestra comunidad.